¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Espero que haya suficiente luz porque tenemos un día un poquito oscuro aquí en Salamanca. Entonces, bueno, pues estoy con la luz artificial y espero que esto ilumine bastante para realizar este vídeo en el cual hoy lo que vamos a hacer principalmente es hablar sobre el hiperrealismo, sobre la pintura hiperrealista. Otro día quizás podemos dedicar un vídeo a la escultura hiperrealista. Yo dediqué una serie en mi blog a diferentes escultores que trabajaban con el hiperrealismo actualmente. Pero hoy vamos a centrarnos en la pintura y en la vigencia de la pintura. Si existe una vigencia del hiperrealismo ahora mismo en pintura y si realmente, diríamos, sirve para algo o realmente es una pintura que no tiene ningún sentido. Yo creo que antes de hablar o antes de introducirnos en el tema deberíamos partir de una base que para mí es importante. Mirad, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tenemos una eclosión muy grande de la fotografía. Es decir, la fotografía se utilizaba para todo tipo de representaciones, pues desde las tarjetas, digamos, de visita que llevaban las personas que se dedicaban a los negocios, hasta los retratos que muchas personas tenían en su casa. La consecuencia de eso fue que muchos pintores perdieron su trabajo. Eran pintores que se dedicaban a hacer retratos de diferentes personas, pero la fotografía, digamos que como moda, sirvió para que la gente se decantara más por ella que por la pintura. Muchos pintores cambiaron de oficio, se hicieron fotógrafos y la pintura, digamos que se quedó como un poco aislada. No tenía, digamos, una salida, ¿no? Porque no podía competir directamente con la fotografía. De manera que algunos pintores buscaron una nueva salida para la pintura, digamos, una nueva estética, una nueva forma de producir, vamos a decirlo de esta manera. Como consecuencia de ello, digamos, como consecuencia de todos estos estudios, pues Pablo Picasso el primero, digamos, va a llegar a la conclusión del cubismo, es decir, una nueva forma, un nuevo camino para la pintura completamente diferente del que tiene la fotografía y ofreciendo puntos de vista que la fotografía no podría ofrecer, ¿no? Porque esa sería una de las características principales del cubismo, una de las tres principales características que tiene el cubismo. Ya sabéis que el cubismo adelanta el fondo al primer plano, elimina la tercera dimensión, compone de una forma muy simple las figuras y descompone las figuras para ofrecer distintos puntos de vista. La fotografía ofrece un punto de vista, Picasso nos ofrecería diferentes puntos de vista tomados con más luz, menos luz, desde distintas posiciones de los personajes u objetos que representan su cuadro. Es decir, ¿reacciona la fotografía? Pues oye, mira, la pintura nos ofrece una nueva forma de componer o de hacer. Bien, partiendo de este punto de vista que nosotros tenemos, ¿tiene sentido hacer una pintura hiperrealista que parezca una fotografía? Pues ahí es donde deberíamos comentar o vamos a comentar o os voy a comentar diferentes cosas. Bien, una de las primeras cosas que quiero contaros es una historia que a mí me pasó cuando era estudiante y entonces que me llevó a reflexionar un poco sobre el tema de la pintura hiperrealista. Yo visitaba la casa de un amigo, eran un grupo de amigos además que vivían en un piso de alquiler, ¿sabéis? Una casa de estudiantes y bueno, pues prácticamente estaba allí casi todas las tardes, ¿no? Visitando a mis amigos, pasando un rato con ellos, charlando, escuchando música, lo que fuera. Uno de los chicos que vivía allí, que se llamaba Justo, pues estudiaba Bellas Artes. Y entonces, pues un día, Justo quería probar su técnica, digamos, si era capaz de pintar un cuadro. Y cogió un modelo, cogió una obra de Rubens que representa a uno de los profetas o algo así. Y en 2 días el tío pintó con un hiperrealismo que a mí me dejó completamente alucinado la cara de este personaje, el fondo, el pelo, parte del traje y dejó una parte, la parte derecha, pues sin hacer y nunca la terminó.
¿sabéis? Él solo quería probar que dominaba la técnica y que era capaz de copiar perfectamente lo que era un cuadro de Rubens en este caso. Y lo hizo de una manera que ya os digo, a mí me dejó alucinado en tan poco tiempo. Nunca lo acabó el cuadro, nunca lo terminó porque no le interesaba, solo le interesaba probar que era capaz de hacerlo y dedicarse a otra cosa. Ahí yo creo que tendríamos una de las claves de las que hablamos acerca de la pintura hiperrealista. Porque muchos de los pintores hiperrealistas lo que hacen es que basándose en una fotografía, copian esa fotografía en un óleo sobre lienzo. De una manera estupenda, claro, con un dominio de la técnica impresionante. Pero quizás eso no nos lleva a nada más, no va más allá. Quiero decir, dominio de la técnica tenían grandes artistas a lo largo de la historia del arte. Pues Velázquez perfectamente, ¿no? Goya, el Greco, si queréis, Caravaggio, grandes artistas, Guido Reni, Rubens, Van Dyck, bueno, o Van Dyck, todos estos, ya sabéis, tenían un dominio de la técnica impresionante. Quiero decir, eran capaces de realizar cuadros como si realmente fueran una fotografía, con detalles pequeños, de arrugas, de trajes, de rotos, de todo este tipo de cosas. Pero bueno, en la actualidad, en el mundo actual en el que nosotros estamos, a lo mejor el dominio de la técnica lo tienen muchas más personas, porque muchas más personas tienen la oportunidad de poder estudiar, trabajar o desarrollar sus, digamos, sus capacidades, porque hay gente que es más capaz que otra para cierto tipo de cosas, como ya sabéis. Entonces, tener dominio de la técnica ahora mismo no es algo en lo cual, para mí, desde mi punto de vista, sea destacable. Es decir, en la antigüedad lo mismo sí, porque no había tantos, pero ahora mismo, es decir, tú das una patada y te salen 30 músicos y 40 escritores. Es decir, bueno, pues dominio de la técnica puede tener mucha gente, ¿no? Para realizar este tipo de obras. Yo creo que este ejemplo nos puede servir un poco y ganar cierta posición, o por lo menos la posición que yo tengo acerca de la pintura hiperrealista. Bueno, mirad, tenemos numerosos ejemplos de artistas que se dedican al hiperrealismo, ¿no? Tanto en España como fuera de España. Alisa Monks, por ejemplo, es una de las grandes pintoras hiperrealistas. Richard Estes a mí me parece en cierto punto interesante, ¿no? Mike Degas también, Chuck Close, o por ejemplo en España Antonio López. Antonio López que también, bueno, tiene una etapa, no su primera etapa, digamos su etapa media, última, en la cual se dedica al hiperrealismo de una forma muy lenta, eso sí, muy despacito, porque a algunos cuadros ya sabemos que le lleva años pintarlos. Yo estuve con un pintor una vez que también hacía pintura hiperrealista, no voy a decir quién es, pero me decía que Antonio López era un vago, porque era imposible que le llevara tanto tiempo pintar los cuadros con esa parsimonia, con todo tan despacio, viendo los cambios, la influencia de la luz, todo este tipo de cosas. Bueno, él decía que Antonio López era un poco vago, era lo que le pasaba. Pero bueno, es un pintor hiperrealista, tiene cosas interesantes, ¿no? Sobre todo esos cuadros realizados de Madrid, de la Gran Vía o de algunos edificios de la ciudad que resultan interesantes sin duda. Pero yo creo que llegados a este punto lo que nosotros deberíamos hacer es una reflexión que ha aparecido en muchos de los comentarios que vosotros me mandasteis, y la reflexión es la siguiente, es decir, si nos quedamos en un mero ejercicio de técnica, la pintura hiperrealista digamos que no tiene mucho sentido. Es decir, yo creo que una pintura nos puede emocionar, ¿no? Y decir, ay, qué bonita es, qué maravilla, me encanta, ¿no? Qué bien hecha está. Y sí, nos produce una reacción. Pero yo creo que a partir de los años 60 del siglo pasado se pide algo más al arte. Es decir, el arte en sí requiere una participación activa del espectador. Es decir, el espectador que contempla la obra tiene que participar activamente de ella, y el autor que pinta ese trabajo debe buscar que el espectador pueda participar de la manera que sea, con una reflexión, como decimos, con algo que nos lleve a pensar si realmente nos están engañando en algún caso o bueno, pues tienes razón. Tened en cuenta que la gente que ejerce el poder, tanto el poder político como el poder económico, tratan de controlar a la gente que no lo tiene. Es un efecto que viene de la edad antigua, pero que en la edad moderna
también se aplica. ¿Cómo ejercen el poder político? Pues bien, o el poder económico, pues en muchos casos a través de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Entonces, digamos, muchas de ellas falsas, todo este tema de fake news, que está muy de moda ahora mismo, la posverdad y todo este tipo de cosas. Ya realmente no sabemos qué es cierto o qué no es cierto. La obra de arte debería buscar aquellos rincones por los cuales introducirse en la sociedad para excitar, digamos, ese tipo de reflexión que cualquier persona puede llevar a cabo, ¿no? Para denunciar aquellas cosas que no, bueno, que no se adaptan perfectamente a la sociedad, ¿no? A este control que tratan de ejercer sobre la sociedad. Así que yo creo que cualquier obra que no busque una reflexión del espectador, bien sea figurativa, abstracta o como vosotros queráis, pues queda fuera de onda. Digamos que no estaría en el tono. No deja de ser un mero ejercicio de técnica, pero nada más. Que puede ser bonito, no decimos que no, pero en el arte actual se demanda alguna cosa más que un mero ejercicio de técnica que, como os digo, muchas personas pueden tener de acuerdo con sus capacidades, porque bueno, pues ahora tenemos más posibilidades de que sea de esa manera. Así que nada, esta es un poco la conclusión que yo saco acerca de la pintura hiperrealista. Es decir, hiperrealismo sí, está bien, pero si nos lleva a algo más, ¿no? Si nos lleva a una reflexión o una participación activa del espectador con la obra, o bien con las conclusiones que esa obra nos o podamos sacar de ella. Muy bien, me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre este tema, así que si es así, pues dejadme un comentario, y si no estáis de acuerdo conmigo, pues nada, hacemos un pequeño debate sobre este tema y sobre las ideas, sobre todo que vienen de los años 60 hasta ahora mismo, en lo que nosotros llamamos la posmodernidad en el arte. Dejadme un comentario en la parte inferior, por favor. Si os interesa el tema, pues ya sabéis, os dejo una imagen de uno de los libros que tengo publicados y que habla un poquito sobre todo este tema, este ensayo que se llama La obra de arte en el siglo XXI. Podéis encontrar los enlaces en la parte inferior de la página, ya sabéis, en la descripción del vídeo lo encontráis. Como siempre, os pido un like para este vídeo si os ha gustado, si os llama la atención. Bueno, ya sabéis que cuesta bastante trabajo y siempre se agradece mucho que le deis, ¿no? Que lo reventéis al like todo lo que podáis, ¿no? También suscribiros al canal, os animo a suscribiros y activar la campanita cada vez que tengamos, porque veis que, bueno, pues prácticamente tenemos un vídeo semanal y tenemos una actividad constante en este canal. Muy bien, pues para despedirnos, simplemente nada más. Un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.